que no alteren, digamos, el comportamiento dentro de este espacio, ¿no? Definitivamente, la cámara Gesell es una herramienta para observar tanto las conductas y las emociones de los niños o de las personas, en este caso también adultos, para observar los detalles que de alguna manera en una simple conversación, un simple diálogo pueden pasar por alto. A veces la cámara Gesell es muy útil, y esto debido a que el evaluador, en este caso el perito, el psicólogo, al momento de hacer la entrevista, definitivamente ya conoce y sabe acerca de los hechos y ya tiene una percepción de lo que ha sucedido en cuanto a los hechos que ha vivenciado esta persona. Pero a veces por la cantidad de trabajo, la sobrecarga y todo eso, ¿qué es lo que sucede? A veces se nos pasa o podemos olvidar. Es por eso que la cámara, a través de este video, nosotros qué podemos hacer también, volver a observarlas y poder recordar y también a la vez observar, ¿no?, ciertas características del lenguaje no expresivo que concuerdan mucho con la información que en algún momento de repente se nos ha pasado o no hemos recordado como debería. Entonces, esto nos sirve de apoyo para actualizar qué cosa, la información, y hacer un análisis muy interesante y actualizado de todas las cosas que se van dando en esta herramienta, ¿no? En esta herramienta digamos, de recogida de información. Definitivamente, lo que se busca es en la cámara Gesell observar, más no interaccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están observando esta cámara no pueden interaccionar ni tanto con el perito de forma directa, ni mucho menos con el evaluado. Es por eso que si esto se diera, pues estaría condicionando, ¿no?, digamos, la atención y también la información espontánea que brinda el menor o la persona adulta. Es por eso que dentro de la cámara existe, ¿no?, una tecnología, medios tecnológicos, ¿para qué? Para que se puedan comunicar con el perito y el perito posterior pueda hacer las preguntas que de alguna forma están dilucidando, digamos, esta escucha, ¿no?, y la atención de la información que brinda el menor al momento de ser entrevistado. Ahora, definitivamente la cámara Gesell, una de las principales, y creo que es la más importante por la cual se ha creado, es que se evita la revictimización en los menores y en los adultos que están ligados en un tema de proceso legal, ¿no?, o judicial. ¿Y esto debido a qué? A que cuando el menor o la persona dé la información en cámara Gesell, como se conoce, sala de entrevista única, pues definitivamente ya como la información se tiene al 100% y el menor o la persona adulta lo ha relatado de forma detallada, y esto por de la experticia, ¿no?, del perito, que es lo que quiere buscar información, y cuanto más información, mucho mejor, pues definitivamente, ¿qué es lo que sucede? Que ya esto solamente se hace una sola vez. Y esto que sucede también a posterior, que ya el menor o la persona adulta ya no puede dar más información, debido a que ya la información al 100% ya está brindada en lo que es la cámara Gesell. Ahora, hay situaciones donde se busca una ampliación de una cámara Gesell, que eso también está permitido, ¿sí? Y eso solamente lo puede solicitar el juez en su debido momento. ¿Y por qué se pide una ampliación? Porque el menor ha informado, ¿sí?, al perito todo lo que ha pasado, pero hay información adicional que se quiere dar a conocer o se quiere saber, ¿no?, por la parte judicial, por la parte que está investigando. Entonces, no se da una segunda reprogramación, más bien se conoce eso como una segunda ampliación, pero en esta ampliación ya no se toca la información que ha brindado en primera instancia, sino que se va a tocar las cosas que de repente no han quedado claras, y más aún una información nueva que ayude o aporte en la investigación o en la teoría o en la hipótesis del caso, ¿no? Y si se diera así, el juzgado pues da esa venia, ¿no?, de poder realizarla, pero que tenga, ¿no?, esa dirección de que aporte a la investigación, más no que la perjudique. Eso se realiza en cuanto a el tema de la cámara Gesell. Aquí en Perú, la cámara Gesell, pues definitivamente empieza a partir del año 2006, estamos 2024, ya estamos casi 18 años, ¿sí?, que de alguna forma en Perú se ha ido implementando
el trabajo de la Cámara GESEL y que al principio de alguna forma ha ido de una forma podríamos decir, muy eh, no tan eficiente como la de ahora, porque han habido ciertas, digamos, fallas, uno no puede decir, sino no han sido capacitados como debería, ¿no? Y cada vez la capacitación se actualiza constantemente. Entonces, lo que ha sucedido que en el principio podrían haberse cometido errores, algún tipo de esto, que de alguna manera han ido trabajándose y cada vez la Cámara GESEL ha tenido mucho más peso por la importancia y a la vez por la forma en cómo se ha ido trabajando la información a manera de investigación desde el campo psicológico a través de la entrevista. Y esto cada vez más por especialistas más capacitados, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es por eso que si hablamos de Cámara GES en el año 2006, sí han habido ciertas, digamos, ciertas dificultades para desarrollarla, pero han ido avanzando y progresando a tal punto que ahora la Cámara GESEL definitivamente para un proceso legal en el tema de delitos contra la libertad sexual y otros que también se han implementado últimamente, pues definitivamente la importancia cada vez ha tenido mucho más peso. Así es que definitivamente ahora en Perú la Cámara GESEL se hace de una forma más idónea, mucho más correcta y con más capacitación, y por profesionales que de alguna manera se están capacitando y actualizando constantemente. Así es que no tenemos por qué envidiar, digamos, a otros países. Cuando nosotros hablamos de Cámara GESEL, hablamos de un protocolo de entrevista. ¿Y esto por qué se da? Los protocolos de entrevista, porque hay varias formas de cómo hacer una entrevista en Cámara GESEL, y los que normalmente son trabajados son estos tres, son el protocolo SATAC, el protocolo NICH y también el protocolo Michigan. Son tres protocolos donde el perito de alguna forma va a hacer la entrevista, pero con algunos criterios, ¿no? Algunos criterios que van a ayudar a que el menor, la persona, pues brinde una formación de mucho más idónea. ¿Qué quiere decir esto? Que lo haga con mayor espontaneidad, con el manejo del perito, y que, de esto de alguna manera el perito no sugestione ni tampoco induzca, ¿no? No haya digamos, un tema de direccionamiento, sino que todo sea información espontánea, natural. Y es por eso que se utilizan estos tres tipos de entrevista. Esos tres tienen amplia información. Es por eso que he tratado de resumirlo en muy pocos espacios para que se entienda cómo es el trabajo de cada uno. Eh, el protocolo SATAC, ¿a qué se refiere? Que es una entrevista semiestructurada. ¿Qué quiere decir? Que el perito lo que va a hacer es estar en contacto constante con el menor o con la persona y estar preguntándole, ¿sí? A través de una entrevista semiestructurada, a veces con preguntas directas y a veces con preguntas también no directas, ¿no? ¿Y a esto a qué nos referimos? Preguntas directas están relacionadas a lo que menciona el menor. Les pongo un ejemplo. Si el menor menciona en Cámara GESEL, yo tengo un tío que me ha empezado a tocar mis partes íntimas y eso es lo que más recuerdo. Entonces, y se queda ahí, ¿no? Entonces el perito hace el parafraseo, toma lo que mencionó el menor para hacer una pregunta y que este menor siga constantemente con la información, ¿no? Siga de manera progresiva en su correlato. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, me mencionas que el tío, tu tío, ya ha empezado a realizar tocamientos y ha estado tocando tu cuerpo, es lo que tú me estás mencionando. Eh, ¿Qué partes de tu cuerpo te ha tocado? Entonces, es lo que ha mencionado el menor. Entonces, el menor empieza a decir, bueno, me empezó a tocar mi parte de mi vagina, si esto fuera mujer y si fuera varón, en mi parte de mi pene, y se sigue quedando ahí. Entonces, el perito nuevamente menciona, y cuando te tocó el pene, ¿qué más pasó? Y empieza a seguir dando la información. ¿Qué quiere decir esto? Que el perito va a estar en constante interacción con el menor y le va a estar facilitando, ¿no? Y apoyando para que este menor siga recordando y siga dando la información de manera constante. Pero todas las preguntas están relacionadas a lo que menciona el menor. Yo no podría hacer una pregunta, por ejemplo, y tu tío, por ejemplo, cuando te tocó la pierna. Miren, ¿ve? Yo ya estoy colocando una información que el menor nunca dijo.
Dijo que lo tocó, sí, pero no dijo en qué parte. Pero ¿quién introdujo esa información? El perito. Si desde ahí se empieza a conocer esta pregunta o esta forma de llevar esta entrevista, definitivamente la Cámara Gesell no tendría sustento porque hay un direccionamiento, ¿sí? Con intención de dar una parte del cuerpo, el cual el menor nunca lo dijo, y está sugestionando a que el menor responda sí o no, pero de algo que nunca dijo, sino que alguien lo indujo, alguien sugestionó para escuchar este tipo de parte. Entonces, si se observa eso en una cámara Gesell, definitivamente la cámara ya no sería espontánea, ni mucho menos de información del menor. Entonces, esa cámara no sería, pues, válidamente, pues, aceptada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, por eso, al momento de nosotros trabajar una cámara Gesell, en la entrevista tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautos, pero a la vez muy espontáneos para que el menor no se ponga en la situación de que está siendo, digamos, trabajado, ¿no? Desde el campo psicológico, sino que todo se vea a través de un diálogo, una interacción espontánea y que sea, pues, la información sea de manera muy transparente, muy natural. Y eso es lo que se busca, que también habla acerca del protocolo SATA a través de lo que son los componentes, justamente de la abreviación SATA, que significa simpatía, anatomía, tocamientos, abuso y cierre, ¿no? Simpatía, ¿qué quiere decir? Buscar una interacción con el menor para que se pueda trabajar de una forma de confianza, ¿no? Una forma donde exista el respeto y la empatía, ¿no? Y la anatomía a través de dos dibujos que se le ofrece y que se le pide al menor que identifique quién es mujer, quién es varón y cómo se llaman las partes del cuerpo. ¿Y por qué se le da estas dos figuras? Para justamente introducirlo al menor ¿a qué? A que a que él ya mencione ciertas partes del cuerpo sin relacionarlos al hecho todavía o a la experimentación o a la vivencia del trauma que él ha pasado, ¿no? A través de esos tocamientos o del abuso o violación sexual. Es por eso que cuando ya se habla, él mismo habla de las partes, ya cuando informe, al momento de dar la información de las partes íntimas y todo eso, lo diga con los nombres correctos, tal como los conoce, y a la vez ya sea mucho más fácil decirlos debido a que ya lo hace anteriormente, lo hizo anteriormente al momento de identificar las partes del cuerpo del ser humano. Y para eso sirve, ¿no? En tema de los tocamientos, por ejemplo, el tema de los tocamientos, en qué parte te tocó y el menor menciona las partes y lo dice y menciona en qué espacios, en qué lugares les ha tocado y la forma en cómo lo ha hecho. Y el tema del abuso, cómo sucedió este tema del abuso, del tocamiento, cómo lo realizó, en qué momento lo hizo, y el cierre da las recomendaciones del caso, ¿no? Da las recomendaciones y también agradecer al menor por haber brindado esta información como corresponde. Ese es el protocolo SATA. El protocolo, a diferencia del protocolo Nietzsche, también se recibe una información del menor, pero acá el perito no tiene ese contacto constante. ¿Qué quiere decir? Que el perito se presenta, pero empieza a decir, por ejemplo, bueno, ya el día de hoy estamos aquí para un diálogo entre los dos y me gustaría que nos menciones a qué has venido el día de hoy. Y el menor, bueno, he venido porque me ha pasado algo. Eh, y el perito lo observa, no le pregunta nada, como que queriendo esperar qué es lo que más va a decir. Y el menor, es que esto me pasó con mi tío. Y mi tío lo que ha hecho es esto, y lo deja, ¿no? Lo deja al menor para que él mismo hable, él mismo mencione todo. El perito trata de no meterse, no interactuar constantemente. Cuando ya ve y observa que el menor no está teniendo ese diálogo o esa progresión de información, el perito ahí sí puede relacionarse y puede preguntar preguntas directas o no directas para que continúe el párrafo, para que continúe la frase o para que continúe la historia que está brindando de la información. Es por eso lo que se trata acá en el protocolo Niche es que el psicólogo, el perito, no esté constantemente entrevistando, sino solamente diga preguntas pero muy generales y de alguna forma el que va a continuar con todo ese proceso de información y que lo va a decir, pues definitivamente es el evaluado. Normalmente esto es trabajado con adultos, porque los adultos tienden a dar la información de manera constante y explican, pues, ¿no? De manera progresiva toda la relación e interacción que tuvo con el presunto agresor. En cambio, en los menores
a veces se quedan muy cortos al momento de hablar acerca de la historia, y es por eso que constantemente estamos trabajando con el protocolo SACA con los menores. El protocolo Michigan, ¿sí? También es una entrevista, pero que está más estructurada, ¿no? Que está relacionado más a lo que ha sucedido en cuanto a los hechos. Es por eso que esta información, lo que se pide son cosas puntuales, son cosas exactas que de alguna forma el perito va a necesitar como información. ¿Para qué? Para poder obtener, ¿no? Todas esas evidencias desde el campo psicológico y poder hacer un análisis conjunto a posteriori y dar pues sus conclusiones posteriores, ¿no? Entonces, el protocolo Michigan es más puntual, es más específico, es más estructurado, pero de alguna forma lo que se busca son cosas puntuales en cuanto a la información de lo que ha experimentado el menor y también el adulto, ¿no? Uno de estos tres protocolos son usados constantemente y, y estos protocolos de alguna forma son usados ¿para qué? Para poder trabajar lo que es cámara Gesell en todo momento. A ver, un ratito, por favor, un ratito. Eh, bien, ¿se puede ver la diapositiva? ¿Me pueden escuchar? Sí, psicólogo. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el abuso sexual infantil, porque más son los casos que se ven en el caso de violaciones sexuales o abusos sexuales en menores, cuando se usa el tema de la cámara Gesell. Eh, por ejemplo, por ejemplo, Por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual infantil, estamos hablando de tocamientos, de frotamientos, de masturbación, exhibición y también, ¿no? De incursionar en el acto sexual con personas que normalmente a veces son conocidas y en este caso también pueden ser con personas muy cercanas donde pues la confianza existe, por ejemplo, amigos, profesores y cosas por el estilo, ¿no? Y ahí definitivamente pues lo que nosotros buscamos es la información de los hechos o de la acción realizada por estas personas para con los menores de edad. Y lo que se busca es conocer esta experiencia de los menores en Cámara GESE para facilitar esa información, ¿sí? Del hecho que se ha vivenciado, del hecho que ha experimentado el menor. ¿Cuáles son los factores relevantes? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores relevantes para una evaluación en cámara Gesell en menores, por ejemplo? ¿Cuáles los factores relevantes en esta evaluación? Por ejemplo, tenemos que considerar la edad del menor, porque cuanto a edades más tempranas, definitivamente las consecuencias van a ser menores. Y a cuanto más edad del menor, pues las consecuencias definitivamente van a ser mayores. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, menores de 4, 5, 6 años van a vivir la experiencia de este abuso, de este tema de violación, pero ellos lo van a informar a manera tan solo descriptiva, a veces a veces con emociones, pero a veces con estas emociones aplanadas. ¿Qué quiere decir? Lo va a decir como si hubiese pasado algo, pero no como si estuviera vivenciándolo nuevamente. Va a depender mucho digamos, del hecho traumático también, pero sabemos que en menores de edad la información se va a dar, él va a explicar, digamos, la interacción o las cosas que ha sucedido, ¿sí? Con este agresor,
Pero ¿cuál es el tema aquí? Que el menor lo va a mencionar tal cual, pero no va a presentar temas de emociones. Pero si es un menor de edad, en este caso adolescente, estamos hablando de alguien de 14, 15, 16 años, que ya sabe que es sexo, ya sabe que es abuso, ya sabe que es violación, ya sabe que es una agresión sexual, y a pesar de tener esos conocimientos, ha pasado a la experiencia más. Entonces las consecuencias psicológicas van a ser mayores. En cambio, los menores aún no saben qué es una penetración, aún no saben qué es un pene, aún no saben qué es un acto sexual o qué es un abuso sexual o qué es vulnerar sus derechos de su vida sexual. Es por eso que los menores a veces lo informan y a veces la parte imputada o la parte que no está en contra de esta investigación normalmente hablan y dicen, pero el menor nunca lloró. Inclusive cuando el menor habló de esto se empezó a reír, pero a veces es la ansiedad y más aún el menor pues no entiende, pero sí entiende lo que ha vivenciado y lo que ha realizado un tío, un hermano, un abuelo con él. Y es por eso que lo menciona tan solo por relatar el hecho, pero a veces no lo vivencia. Es por eso que hay que considerar la edad del menor. Cuanto más edad tiene el menor, las consecuencias van a ser mucho más graves. Cuanto menos edad, las consecuencias van a estar. También son graves, pero no van a ser fácilmente identificables a simple vista. Pero ahí nos basamos al relato de lo que dice el menor y de los detalles que da en cuanto a la información. Eso hay que tenerlo presente siempre. Por ejemplo, la relación con el menor también. Si esta persona que vulnera los derechos sexuales de un menor, si es un conocido, un familiar, las consecuencias de alguna forma van a ser mucho más severas, no más graves. ¿Y esto por qué? Porque ya se siente culpable, ¿sí? Más aún siente que está haciendo daño a una parte de la familia. En cambio, si esta persona fuera desconocida, por ejemplo, alguien lejano, pues las consecuencias van a ser un poquito menores, ¿no? Son graves, pero en cuanto a, digamos, trauma o algo así, van a disminuir de alguna forma. Se va a dar, pero se va a poder manejar. Eso también hay que considerar. El tipo de conducta abusiva también, ¿no? Cuanto más experimente estas conductas de agresiones, de forcejeo, de violencia, definitivamente las consecuencias psicológicas van a ser mucho más claras. En cambio, cuando son menos violentas, menos agresivas, el menor va a considerar que de repente solamente puso su mano, pero no va a haber agresión, como de repente algunos abusadores o personas que busquen un tema de violación, pues definitivamente van a tocar, van a hacer algo, pero no lo van a hacer con tanta fuerza, pero van a buscar, digamos, tener ese contacto, ¿no? Y generar su satisfacción como ellos consideren. Pero el menor siente que no han sido agredidos, pero mencionan el hecho, mencionan la forma inclusive. Inclusive cuando se les pregunta, ¿y esto es lo que te hizo tu tío en la parte de tu vaginita con sus dos dedos? Porque ellos lo dicen así, ¿cómo te sentiste? Así lo hizo, pero ¿sentiste algo? ¿Sentiste que te estaba, digamos, doliendo? Y el menor, no, solamente puso su dedo así y me hizo así. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que no usó la fuerza, pero sí la acción. Entonces, ahí estamos viendo este tipo de conductas abusivas. También el perfil de personalidad del menor, ¿no? Sabemos que los menores aún no tienen una personalidad constituida, tienen un perfil, una estructuración, o sea, están en plena reestructuración, estructuración de su personalidad, están en desarrollo. Es por eso que no lo perciben, no lo perciben de una forma madura o racional, ¿no? Tan solo lo informan, lo mencionan, lo dicen, pero no con esas condiciones que debería, pues, decirlo, por ejemplo, un adulto, un adolescente que ya pasa más de los 13, 14 años, ¿no? Que ya saben este tipo de cosas. Así es que eso también es considerado. El apoyo familiar y psicológico también. A veces en los casos que se ven, a veces los padres responsabilizan al menor, ¿no? ¿Y por qué te dejaste tocar? ¿Por qué no me avisaste? Dicen, ¿no? Y se sienten más culpables y empiezan a intensificar esta afectación psicológica. Y en eso hay que tener cuidado los peritos, ¿no? Porque el hecho, justamente el hecho, es lo que se investiga. El hecho de haber pasado una experiencia con un agresor en el tema sexual y toda la información, la importancia de esta información recae justamente en lo que se dice, ¿sí?
en lo que se dice, pero si nosotros vamos a empezar a buscar esa información que también va a brindar el menor, donde menciona que la mamá le echa la culpa, ahora por tu culpa tu tío, mira, esto está pasando, o por qué tienes que perjudicar a la familia, o lo ven al menor como que les está generando problemas. Entonces, pues esto va a generar mayor implicación en el tema de la afectación para con el menor. Y esto a veces es confundido por algunos y ven que la afectación se da porque sí o sí existe la afectación, porque en su familia también está generando consecuencias. Pero nosotros sabemos los especialistas que los hechos son una cosa y lo que dice la familia ya sería otra, digamos, otra experiencia, ¿no? Que también está generando un tema traumático. Claro, es una consecuencia, pero desde ya en el tema legal lo que se va a investigar es lo que pasó en cuanto al hecho. Y eso definitivamente puede ser de alguna manera confrontado, pueden generar un peritaje de parte, y esto de alguna manera puede perjudicar. Por eso hay que saber separar, ¿no? Separar lo que el menor tiene después de y lo que el menor tiene durante, el antes, durante y también después del hecho, pero con la interacción del presunto agresor, más no con la familia o como consecuencia, ¿no? Posterior de este hecho. Hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Como ya les mencioné acá, esta es la cámara Gesell. Esta es la cámara Gesell, ¿sí? Este es un espacio donde hay un espacio, una ventana donde se puede observar solamente el espacio que está dentro de la entrevista, ¿sí? Y hay un espejo translúcido donde pues no se puede observar a las personas que están, digamos, redundando, observando lo que se está conversando, lo que se está dialogando en cuanto a la información de los hechos. En una de estas sillas se sienta el perito, en una de las otras sillas se siente el evaluado o el peritado, ¿no? Y la conversación se da de manera constante y directa, a través de un diálogo que sea pues equilibrado, ¿no? Si es un menor, el perito va a tener que estar a ese nivel. Y si es un adulto, también, ¿no? Con estas condiciones. Aquí, por ejemplo, también podemos observar que esto es en un ambiente real de cámara Gesell. Y este ambiente real de cámara Gesell se puede observar la parte de donde se dan pues el espacio donde van a estar los actores jurídicos, en el caso del fiscal, el juez, el abogado del imputado, el abogado de la agraviada, el digitador donde está buscando la forma en cómo todo esto se grabe, todo esto tenga un buen fin, ¿no? Para la obtención de una buena evidencia. Y en el otro espacio donde están las personas, es el espacio donde se da la entrevista. En este caso, ahí están dos personas, pero ahí estarían sentados tanto el perito como el evaluado, ¿no? El menor o el adulto evaluado. Ahora, los dos espacios están prendidas la luz. Normalmente la luz de este espacio donde están todos los actores jurídicos está apagada. ¿Y esto para qué? Para que justamente no se genere esa translucidez, no se pueda observar. Como esto, por ejemplo, ¿no? Como esto. Ahí está la fiscal, está el juez, puede estar el abogado, puede estar un especialista también tomando los apuntes o la información que brinda. En este caso hay una perito, hay una psicóloga que está hablando con el menor y bueno, a veces los menores tienen, ¿no? sus juguetes o tienen algunas cosas que lo hacen sentir seguro y a veces, y esto es consideración del perito, ¿no? Que puede facilitar que la menor puede ingresar, ¿no? Puede ingresar a este espacio con este tipo de materiales. O también puede ser que antes de ingresar a la cámara Gesell hay un espacio de preentrevista donde el menor pues está sentado con algunos juguetes y de repente uno de ellos le llama la atención y como que le ayuda, ¿no? A sentirse un poco más en confianza con el perito para que el menor pueda brindar la información de manera espontánea y tranquila y confíe, digamos, en el especialista, ¿no? Eso también sucede. En un caso, a mí se me presentó una menor de 10 años que estaba cargado, por ejemplo, un perrito, pero era un perrito, pues un animalito, estaba vivo. Entonces el papá pregunta si la menor podría ingresar con su perrito porque eso la hace sentir segura. En ese caso no se podría dar, ¿debido a qué?
a que el perrito pues va a ser un distractor porque se va a mover, de repente se va a orinar en plena sala o va a quererse escapar, va a ladrar o va a gritar y lamentablemente pues esto no se podría dar. Por más que se puede ser esa fortaleza de la menor. Hay que tener ciertas consideraciones. En este espacio, este es el espacio de cámara GESEL, ¿sí? Ya, pero de un tema mucho más informativo, ¿no? Por ejemplo, en primera instancia, ahí vemos las posiciones, que normalmente, bueno, las posiciones van a variar, ¿no? Dependiendo del espacio de la cámara. No es necesariamente que sea así. En algunas cámaras el espacio es distinto. El espejo translúcido es distinto, el espacio de la entrevista es distinto. Eso va a variar bastante. Pero, ¿quiénes están dentro de una cámara GES? Ahí vemos la sala de observación, vemos la sala de trabajo de la entrevista, y como ya les mencioné, hay un espacio donde se da la preentrevista o la sala de rapport, ¿sí? Este es el espejo translúcido que permite observar de la sala de observación a la sala de trabajo, donde se da la entrevista. ¿Y quiénes están en esta sala de observación? Como ya lo mencioné, el juez, en este caso, ¿no? Puede estar también su secretario, que ayuda al juez a través de la información que tiene de la carpeta fiscal, y siempre el juez necesita ese apoyo, ¿no? Para poder hacer su trabajo a través de los documentos, expedientes. De ahí vemos al fiscal que él es el que está dirigiendo la investigación. El juez es el que oye toda la entrevista, ¿no? Y también lo que se está dando a través de lo que dice. Ahora, hay que tener que considerar algo muy importante. En cámara GESEL existe lo que se llama prueba anticipada y también prueba constituida. Cuando nosotros hablamos de prueba anticipada, es cuando el que dirige la cámara GESEL es el mismo juez, ¿sí? El mismo juez, la prueba anticipada. ¿Qué quiere decir, doctor? Que el juez va a estar ahí, pero también va a estar el fiscal, pero el que dirige la investigación, el que dirige la cámara GESEL va a ser el juez, si es una prueba anticipada. El juez ahí está observando todo lo que dice el menor, todo en cuanto a detalles, información, hechos, experiencias, traumas, consecuencias, todo lo que está observando es el juez directamente. Eso es una prueba anticipada. Pero cuando es una prueba constituida, el juez ya no está ni tampoco está su secretario, pero sí está el fiscal, y el fiscal es el que dirige la investigación, y el que hace las preguntas respectivas. Claro, son las preguntas que van a ser escuchadas por parte del abogado del imputado. Por ejemplo, si esa es una prueba constituida, no estaría el juez ni el secretario, estaría partiendo de acá, el fiscal. También está el abogado defensor, ¿sí? El abogado defensor, que podría ser el abogado del imputado, ¿no? Del presunto agresor. También está el defensor del agraviado. ¿Qué quiere decir? El abogado de la agraviada, persona que puede ser pública, que también puede ser privada. El abogado del imputado, en este caso el agresor, también puede ser público y también puede ser contratado, ¿no? Particular. Ahora, el técnico, ¿quién es el técnico? El que normalmente pues está viendo el tema de la infraestructura, ¿no? Si el internet está bien, si la grabación está bien, si el video está bien, si se escucha y la imagen, todo está de acuerdo, ¿no? O sea, para que todo no haya problemas. También está el psicólogo, el perito, y también la víctima, en este caso, la persona que está siendo evaluada en todo momento. En este caso, acá también podría estar ingresando la mamá o el familiar o el tutor o el responsable del menor, si se diera el caso. Eso también existe. También puede estar un policía. ¿Y el policía para qué? Es el policía que de alguna forma está también llevando el caso, ¿sí? Porque podría haber sido una denuncia policial y está llevando el caso y tiene que conocer también todo lo que se está llevando a continuación en esta investigación, ¿no? De cámara GES. Estos son todos los que participan de una manera mucho más directa, ¿sí? El niño adolescente, en este caso también puede ser un adulto, el juez de familia, el penal o mixto, el fiscal de familia, penal o mixto, el psicólogo, que puede ser el entrevistador y a la vez puede ser mujer, varón, el traductor o intérprete. ¿Y esto por qué se da? Porque a veces en provincias hay personas que hablan quechua, hablan otro idioma, y necesitamos de un traductor para que este menor o esta persona adulta nos dé esa información. Definitivamente lo que se menciona y lo que se dice es tal cual, solamente que de alguna forma está traducido, ¿no? Está interpretado. Entonces estaríamos entrando 3 personas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos viendo
Puede ser acá la perito y el intérprete está aquí y la menor está aquí, dependiendo si tiene algún idioma diferente, ¿no? El abogado o el defensor de la menor, del adolescente o también de la persona adulta. El servidor jurisdiccional, estamos hablando de los técnicos, el mediador cultural cuando corresponda. Esto también dependiendo, por ejemplo, puede ser una persona, la que está siendo evaluada, puede ser una persona que tenga condiciones relacionadas a una discapacidad. Puede ser un sordo mudo, puede ser un mudo, puede ser de repente un cieguito, pero que puede hablar y escuchar. Y, o sea, va a presentar dependiendo de las condiciones, ¿no? Y tiene que haber una persona que sea experto, digamos, en señales, experto en poder conversar. La persona, pues, nos va a transmitir, ¿no? Toda esa información para que la información llegue de una forma adecuada. Va a estar el papá, la mamá o los tutores representantes de la menor, el abogado de la defensa de lo que es el imputado o el presunto agresor, un ingeniero informático para todo relacionado a lo que sucede pues con tema informático, ¿no? El tema de soporte técnico, de todos los materiales o las herramientas pues, tecnológicas. Y también el digitador de la entrevista en cámara GESEL, debido a que esta persona es la que graba, la que los videos, y también la que va a transcribir todo lo que sucede dentro de esta cámara GESEL. Esas son todas las personas que participan. Ahora, cuando nosotros hablamos de cámara GESEL, normalmente se dan por estas investigaciones. Por ejemplo, lo que se ha dado siempre es el trabajar con niños y adolescentes, víctimas de delitos contra la libertad. Buenas noches, psicólogo Carlos. ¿Ha levantado Pablo de la Cruz? Levantó la mano, por favor. A ver, Su sí, pregunta. sí, lo va a hacer de manera verbal. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, con mucho gusto. Dígame. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y en ese sentido, doctor, tenía dos interrogantes de lo que usted está explicando, lo cual sinceramente es de forma muy clara y precisa, pero tenía dos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué hacer o cuál es, digamos, la situación que se da cuando, por ejemplo, un menor va por hechos de, se hace tocamientos o violación sexual a cámara GESEL, pero, digamos, está llorando constantemente y no se tranquiliza, ¿no? Entonces, por más, digamos, de lo que se trate de hacer, el menor no se tranquiliza, sigue llorando y llora a mares y no hay forma, digamos, en la cual digamos, el menor puede encontrar un espacio donde luego pueda declarar, ¿no? Por un lado eso, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Y por otro lado, vi también que usted mencionó que, digamos, entre los integrantes que están, digamos, en todo este equipo cuando se genera la cámara GESEL, y bueno, están haciendo la declaración, mencionó que hay un digitador. Eso da a entender, doctor, que el psicólogo solamente entrevista, hace tal vez las preguntas, se hace estructuradas que tenga por ahí de repente a la mano en algún cuadernillo o algo, digamos ya de repente lo tiene de memoria, y en este caso, el digitador es quien se encarga de transcribir absolutamente todo y ya no es psicólogo. Es más o menos lo que le he entendido y posteriormente, pues me imagino, el psicólogo, el perito solicitará esto, lo que se ha, digamos, digitado o plasmado digamos, en algún archivo para él posteriormente revisarlo y hacer su informe. Más o menos es lo que le he comprendido, doctor. No sé si estaré en lo correcto. También, pues, en mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué hacer cuando un niño está, pues, o una persona adulta también, ¿no? De repente, por el hecho de traumático que ha pasado, pues está, digamos, rompiendo en llanto y no se le hace posible, ¿no? En ese sentido de poder, digamos, proseguir con la entrevista. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Son dos preguntas, sí, que dan, digamos, necesitan de una explicación, ¿no? Para poder entenderlas muy bien. A la primera pregunta, que está relacionada a qué es lo que sucedería, ¿no? Si un menor no deja de llorar o está muy inestable emocionalmente
o de repente tiene un tema fisiológico, ¿no? De repente esa ansiedad ya está generando un tema de taquicardia, ¿no? Una aceleración de la respiración, del corazón, y de alguna forma le está generando una inestabilidad en cuanto a su salud física, y definitivamente pues las consecuencias psicológicas es de ansiedad y de susto, ¿no? De pánico. Definitivamente eso a veces sucede. Cuando digo que eso sucede es a veces por la experiencia, a veces por el temor de todo lo que está volviendo a vivenciar o contar, a veces también por el temor de que los padres están presionando, o hay una persona que de alguna manera presiona para que esto no se sepa o se sepa, pero digo que tal como se quiere, y el menor está confundido y no sabe si está haciendo mal o bien. Eso a veces sucede. ¿Y qué es lo que se debe hacer cuando se presentan estas condiciones? Definitivamente lo que primero se hace es buscar un espacio, ¿sí? Para tranquilizar al menor y darle, ¿no? Digamos, esos primeros auxilios en cuanto a, de repente, pasarle un poquito de alcohol o abrir un poquito el espacio donde estamos, y buscar esa tranquilidad, ¿no? Esa estabilidad. Si por A o B no se llega a controlar el menor, definitivamente el psicólogo está en toda la potestad de decir que se va a tener que detener la presente diligencia de cámara GESEL, porque no podríamos estar avanzando o siguiendo con esta entrevista sabiendo que hay una inestabilidad, y en el tema psicológico eso es muy importante. Estaría dando una información de repente errónea, equivocada, confusa, y esto no permitiría pues hacer un análisis idóneo de lo que se quiere pedir como información. Es por eso que ya depende del perito. Si hay un perito que viendo estas cosas quiere continuar, definitivamente está vulnerando los derechos en cuanto a salud, en cuanto a su tema físico, en cuanto a su salud mental, y esto puede generar inclusive un trauma mucho más fuerte, ¿no? Porque ya el menor no va a querer volver a cámara GESEL, no va a querer volver a decir lo que le quería informar, y estaríamos perjudicando, ¿no? Perjudicando al menor desde el campo psicológico. Es por eso que ahí en ese momento el abogado de la defensa del menor o los familiares tendrían que buscar que esto, si no se estabiliza, que esto se detenga para una posterior oportunidad, para hacerlo de una forma más idónea. Hay momentos, inclusive, en cámara GESEL, donde una menor, y esto me ha pasado, una menor estaba con todo el brazo derecho hinchado, pero como estaba con buzo, no se le notó, y cuando hablaba, pues decía, bueno, en la preentrevista, decía las cosas bueno, que ella estaba recordando, y que tenía buena dirección para dar información. Y lamentablemente, pues como estaba con una chompa, un buzo, manga larga, no se podía apreciar lo que tenía dentro. Ya cuando nos estábamos dirigiendo a cámara GESEL, me percato que la menor no podía soportar la mano y se agarraba la mano como que si estaba pesando mucho. Yo le pregunté, ¿y qué es lo que pasa con tu manito? A ver, pásame. Y la menor se asusta y retrocede y dice, no, 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 y hace una queja de dolor. Y le pregunto a la mamá, ¿y qué le pasó a la menor en su brazo derecho? No, doctor, anoche jugando con bicicleta se cayó. Y cuando veo su brazo estaba totalmente hinchado. ¿Sí? Y en la vida, esto en cuanto al tema psicológico, nosotros sabemos que cuando existe un daño físico, lo psicológico también repercute. Y cuando existe el daño psicológico, en lo físico también repercute. Entonces, yo vi las condiciones de esta menor, era imposible de que pase su cámara GESEL teniendo eso. Sería un distractor también, sería también un tema sugestivo, porque por el dolor estaría diciendo las cosas de manera rápida y no estaría dándome detalles, entonces va a perjudicar. Y en el tema, justamente en la primera pregunta que menciona el señor Paulo de la Cruz, es lo mismo, ¿no? Si alguien está de manera inestable, definitivamente se tiene que parar. Inclusive el juez sería uno de los principales responsables de que si esto continúa, sabiendo que esto, pues definitivamente estaría vulnerando, y todas las organizaciones, los derechos del menor, pues definitivamente nos cayeran encima. Por eso hay que tener bastante cuidado en ese espacio. Es como, por ejemplo, cómo hacer una cámara GESEL con un menor
está con problemas de toxicidad, de sustancias psicoactivas, ¿no? Lo han intoxicado con algún tipo de alcohol muy fuerte y al día siguiente quieren su cámara temprano cuando el menor todavía tiene todas esas secuelas de esas sustancias. Imposible, imposible. Hay menores que ya entran inclusive hasta con sueño, porque vienen de lejos y su papá los ha traído y lamentablemente pues vienen cansados y cuando empiezan a hacer la cámara Gesell están como bostezando y están que se duermen. Entonces el perito tiene que preguntar cómo está, ¿no? ¿Ha dormido bien? ¿No ha dormido bien? ¿De dónde vienes? Y así poder dilucidar ciertas cosas para que sea un tema preventivo para no realizar una diligencia que al final se va a caer simplemente, ¿por qué? Porque no se presta con las condiciones idóneas. Hay que tener bastante cuidado en ese espacio. Y en la segunda pregunta, en cuanto a lo que es la digitación, definitivamente el digitador cumple un rol muy importante en este espacio. ¿Por qué? Porque él es el responsable de la grabación, él es el responsable de que el audio, el video se observe de manera pues muy al 100%, que se observe en todas las condiciones, que la grabación esté hecha y esté presentada tanto para la parte de la fiscalía como parte de medicina legal, porque una copia queda en medicina y una copia se lo lleva el Poder Judicial o el Ministerio Público, en este caso la fiscalía, y el tema de la transcripción, también ellos son los responsables, ellos son los que escriben tal cual lo que se habla en cámara Gesell. Ellos lo transcriben a través de lo que es la computadora y lo imprimen a posterior. Lo que hace el psicólogo perito es hacer la entrevista, hacer ese diálogo para que el menor mismo dé esa información de manera espontánea, de manera natural, ¿sí? Y el hecho es que cuando termina la entrevista, lo que espera para hacer, para completar el informe que va a hacer el perito es justamente recibir esa digitación, esa transcripción para poder introducirlo dentro de su sistema de ICML. Ese es un sistema que utilizan todos los peritos forenses acá en el Perú y que de alguna forma lo va a introducir para que en el informe esté tanto la digitación del relato de los hechos de la entrevista de la cámara Gesell, está la evaluación psicológica y las pruebas que de alguna forma ha realizado el perito y posterior las conclusiones. Todo eso tiene que ingresar dentro de eso. He visto que en algunas cámaras Gesell, peritajes de cámara Gesell, no colocan la transcripción. No colocan la transcripción. Y eso sería pues algo erróneo, ¿no? ¿Erróneo en qué sentido? Porque ¿cómo asegurar que el perito ha llevado la cámara? ¿Cómo asegurar? Si el video pues no lo va a poner en un tema descriptivo, en un tema de informe, ¿no? No lo va a colocar. Y si lo coloca, lo va a colocar solamente, está en video. Por eso a veces es necesario para hacer válido un informe, un peritaje psicológico, que la transcripción de cámara Gesell esté dentro del informe del peritaje, ¿no? Esté dentro. Ya sea lo vas a colocar en el primer punto, a veces no alcanza el espacio, lo tienes que colocar en el segundo espacio, en el tercer espacio. La idea es que esté toda la transcripción dentro de este espacio. Hay que tener ojo en ese lado. Sí, espero, Pablo, haber resuelto tu pregunta. No sé si alguien más tiene una pregunta, ya que estamos aprovechando este tema, ¿no? Y espero, Pablo, que haya quedado conforme con la respuesta. Definitivamente es un caso que sí o sí se va a dar en cámara Gesell. Sí, doctor, gracias, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Como ya lo mencionaba, la cámara Gesell normalmente se dan por este tipo de investigaciones. Para esto era utilizado a inicios, a principio, ¿no? Solamente para niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual. Pero a veces esta población se ha incrementado, pero diferentes investigaciones o delitos. Y es por eso que la cámara Gesell ha aperturado, ¿sí? Trabajar con quienes, ya no solamente con niños, sino con adultos víctimas de delitos contra la libertad sexual. Esto ya lo van trabajando desde hace 4 o 5 años, estamos hablando del año 2019, 2020, ya se está trabajando, el año 2020 ya se está trabajando con adultos. Entonces, ya no solamente está especificado para niños y adolescentes, ahora también adultos mayores están siendo trabajados en cámara Gesell, pero por delitos contra la libertad sexual, en todas sus tipificaciones. Estamos hablando de acoso, chantaje sexual, tocamientos, actos libidinosos, actos contra el pudor, abusos sexuales, violaciones sexuales. En todas esas tipificaciones lo que se hace es
ya trabajar con niños, adolescentes y también con adultos. Ahora, también la cámara Gesell está relacionado también al uso de la cámara Gesell en víctimas de violencia familiar, pero en este punto no son todas digamos, las investigaciones de violencia familiar. ¿Y esto debido a qué? A que a veces violencia familiar, ¿qué quiere decir? Que me dijo que me miraba con ojos muy feos y eso me hacía sentir mal. Y por eso se va a hacer una cámara, definitivamente no procede. Es por eso que tanto Fiscalía como Juzgado hacen un filtro, y solamente las víctimas de violencia familiar que tengan pues unas características en tema de gravedad, en tema de fuerza, de violencia, de agresión, pero muy notoria, y definitivamente se necesita una evidencia también en el tema de cámara Gesell, donde se pueda observar claramente toda la información. ¿Ya? En víctimas por trata de personas, esto siempre se ha dado, siempre ha existido, ¿no? El tema de estos menores o estos adultos que de alguna forma han sido engañados para ser explotados tanto sexual como laboralmente y así, ¿no? Y eso también para tener una evidencia muy real de todo lo que pueden informar. Víctimas también de secuestro, ¿no? De que hayan pasado una experiencia muy traumática y que de alguna forma esto se quiere conocer, ¿no? A través de esa evidencia de información en cámara Gesell. O sea, la cámara Gesell ahora se está dando. Muchos inclusive han preguntado si los testigos o los presuntos agresores también pueden usar lo que es la cámara Gesell. Y definitivamente no. Si se han dado cuenta, solamente son para víctimas. Cuando hablamos de testigos, definitivamente ha visto un abuso, una agresión, una violencia sexual, violencia física, psicológica, verbal, han observado. Pero lamentablemente, cuando se investiga a estas personas desde el campo psicológico, como solamente lo han visto y no han sido los que han recibido el daño, pues es una percepción lo que ellos han vivido, ¿no? Es una percepción, pero no del hecho, sino de lo que alguien ha pasado. Entonces no podríamos decir que esta persona está afectada por haber visto algo que le han hecho a otra persona. No existe. Podría haber un malestar, una perturbación, pero una afectación nunca. Entonces estaríamos hablando de investigar algo que nunca va a proceder o nunca va a generar algo definitivo. Por eso no se puede hacer a testigo. Doctor, agresores, también no se puede hacer esto en cámara Gesell. Sería mucho mejor ver cómo es la persona. Podría ser interesante, pero vuelvo a repetir, la cámara Gesell es una de las herramientas en la actualidad que definitivamente tiene una inversión muy costosa y normalmente pues no existen varias cámaras Gesell en Perú, son muy contadas. Y esto definitivamente por la sobrecarga de todos los casos con víctimas, evaluar a agresores pues estaría sobrecargando y más aún perjudicando el llevar los casos de estas personas que han sido agraviadas, estaría demorándose, ¿no? Por estar dando paso a un agresor, donde este sí puede ser evaluado en consultorio y en varias sesiones. Eso también hay que ver eso. Por eso no se hace. ¿Cuáles son los objetivos de cámara Gesell en un tema de violación sexual? Definitivamente es una verdad material, ¿no? ¿Por qué? Porque es una evidencia, tener esta calidad legal de la prueba. Y también lo que uno de los principales objetivos es evitar la revictimización para que la menor esté contando constantemente a todas las personas. También el objetivo de la cámara Gesell es iniciar el proceso de la reparación psicológica. ¿Y esto por qué se dice eso? Porque el menor al momento de dar el relato de esta experiencia también descarga toda esa parte emotiva, emocional, afectiva, que ha sido perjudicada, ¿no? Es como dicen los terapeutas, cuando un terapeuta habla de su paciente y dice que si este paciente saca todo lo que ha vivenciado, menciona todo lo que ha vivido, definitivamente su tema emocional está mejorando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe el desligarse digamos, de todo lo que ha vivenciado y ya no lo tiene guardado, ya no lo tiene reprimido. Entonces, en el tema terapéutico ya empieza la reparación psicológica. Muchos piensan que en cámara Gesell se va a hacer un daño, pero no es así. Más bien el daño sería que no vaya a una cámara Gesell y el menor diga solamente cosas puntuales,
pero más no ha descargado todo. Y eso definitivamente en el futuro va a generar una repercusión en el tema psicológico como consecuencia de algo que no se ha trabajado bien. Y puede al final, pues, generar inclusive un tema traumático, mucho más perjudicial que la propia experiencia, por no haberse manejado como debería. A la vez, y como ya lo mencioné, una cámara GS se puede tener la evidencia constantemente, claro, manejado por el propio especialista que ha llevado la cámara, ¿no? Eso hay que considerarlo. La importancia de la cámara Gesell es que se permite, que se tiene que trabajar con un procedimiento, donde existe este procedimiento, donde existen pautas, que si tú de alguna forma alteras este procedimiento, estos criterios para hacer una cámara Gesell, esa cámara se puede invalidar. Es por eso que muchos abogados, desde la parte de los imputados, siempre han preguntado, doctor, ¿qué pasaría si no existe un reconocimiento legal en una cámara Gesell? Pues definitivamente la cámara Gesell se puede invalidar. ¿Por qué? Porque el protocolo exige que exista, sí o sí, un certificado médico, ¿sí? Por parte del especialista de medicina legal, en este caso el médico legal. Entonces, si no existiera eso, lamentablemente, pues es una información idónea y también desde el aspecto científico para saber y conocer si ha habido un tema de abuso, un tema de violación o simplemente no ha habido nada, o simplemente ha habido ciertas, digamos, roces o cosas evidentes, pero en otras partes, ¿no? Y eso nos ayuda mucho en la investigación. Es por eso que si uno de estos criterios o requisitos de lo que es una cámara GS se vulnera, definitivamente el perito está en la responsabilidad, ¿sí? De decir que la cámara GS se tiene que detener. Por ejemplo, si no está el abogado del imputado, es imposible llevar una cámara GS. Es imposible. ¿Por qué? Porque justamente se necesita que de la parte imputada exista una persona que también lo defienda. Son los derechos del agresor. Entonces, el perito, antes de ingresar a cámara Gesell, tiene que observar que estén todos los actores jurídicos, todos. Y si no está uno, pues definitivamente hay cosas que el mismo perito tiene como responsabilidad, ¿no? Porque si no, esta cámara no va a tener sentido. No va a tener sentido. Muchos fiscales me han mencionado, según la experiencia, doctor, ya el abogado del imputado ya está llegando. No, eso ya me lo conozco. No, no está. Se da la espera, que normalmente la espera es 15 minutos para que todo, por ejemplo, si la cámara GESEL está programada a las 8 de la mañana, se espera hasta las 8:15 para que todos estén donde deberían estar y de ahí empezar. Pero si ya son las 8:20, 8:30 y no está, pues el perito está en toda la potestad de decir esta cámara va a tener que reprogramarse. ¿Por qué? Porque a las 10 de la mañana o 9:30 ya hay otra cámara y va a perjudicar la consecución de la siguiente cámara. Y no va a ser nada razonable perjudicar a otro cuando esto se está dando, ¿no? ¿Y de quién es responsabilidad? De que todos estén a su hora y todo eso, definitivamente de parte de Fiscalía, puede ser de juzgado, porque ellos son los que ya desde hace días están mencionando a estas personas, haciéndoles notificaciones y todo eso a través de llamadas celulares, notificaciones, mensajes, de que ellos tienen que estar sí o sí. Entonces, por más que sea de lejanía, ellos tienen que estar a su hora. A veces el perito, también me ha pasado, que son de lejanía y a veces hemos tenido que esperar media hora, una hora, porque son de lejanía, vienen inclusive hasta en bote y de ahí pasan con caballos y todo eso y llegan a la ciudad y recién toman su movilidad. Y a veces uno tiene que hacer, digamos, ese sacrificio. Tampoco somos indolentes de decir, no, son de lejanía, deberían estar 2 días acá, no, eso es imposible. Hay que entender también esta situación. Y hay que ver eso, ¿no? Todo el procedimiento tiene que cumplirse para que se dé la cámara GESEL. Definitivamente, esta es una herramienta para los trabajadores de justicia, operadores de justicia, porque tienen un material real, un material tangible, ¿no? Donde puedan observar las evidencias que se producen a través de la información que dice un menor, de todo lo que ha vivenciado en esa experiencia traumática. También permite la recopilación de información de manera objetiva, de hecho que sí, permite que el Ministerio Público lidere y promueva la atención de víctimas de violación sexual y otros, ¿no? Definitivamente otorga credibilidad y certeza probatoria de los hechos que se están imputando porque la información existe. Todo lo que se menciona existe. ¿Y quién lo dice? El menor o el adulto. En este caso de los presuntos agresores también, ¿no? Cuando se hace la entrevista,
se copia todo lo que esta persona dice. Nadie le obliga, no es un interrogatorio, toda la información que brinda la persona es de manera espontánea y natural, es de manera voluntaria. Voluntaria, es por eso que nos dan su consentimiento para que estas personas brinden esa información. Pero a veces los abogados, de los imputados más que nada, mencionan, no, pero ¿cómo sé que esa información existe? Y eso definitivamente, pues, se sabe que todo lo que se escribe es todo lo que el peritado menciona, es lo único. Evita el silencio del niño al sentarse frente a un tribunal. Muchos inclusive preguntan, doctor, yo no quiero que pase cámara GS porque de ahí lo van a estar confrontando con el agresor en la audiencia. No, eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Hay que tener bastante cuidado. Lo que se busca es no revictimizar al menor y buscar que el menor esté en su integridad, siempre en el cuidado y protección, no solamente de sus padres, sino del Estado. Es imposible que un menor se siente en un tribunal y esté dirigiendo su dedo para identificar al presunto agresor. Eso lo puede hacer de repente en un espacio donde exista una cámara GESEL, donde pues los responsables pueden estar en ese espacio donde se puede observar y la víctima puede estar en ese lugar donde a ellos no se les puede ver y él indicar qué número de la persona es el responsable que le hizo eso, sin que el agresor lo observe. Eso tal vez puede hacerse. Bueno, sí se ha visto que se hace, pero en lo otro, no, definitivamente no. Lo que basta de un menor es toda la información que dice, ahí está la transcripción, está el video, pero más no el menor puede estar ahí. Ya dijo en el relato, ya mencionó quién era la persona, con nombre y apellido, mencionó sus características tanto físicas. Es una persona alta, gordita, con lunar y todo eso, ya lo dijo. Entonces, ¿qué más identificación se quiere para poder realizar la confrontación? Ya no es necesario, hay que tener bastante cuidado con eso. Por eso esta cámara GESEL evita que eso suceda. Protege la declaración testimonial a través de lo que se llama la entrevista, pues, ¿no? Y definitivamente lo más importante es que no se revictimice y que no exista un daño psicológico por parte del especialista para con los menores. Y esto es muy, muy importante. ¿Cómo se da el procedimiento de cámara GESEL para personas que tengan un tema de abuso sexual? Por ejemplo, lo que hace la Fiscalía o el juzgado es brindar una solicitud a través de una solicitud, de una denuncia, de un oficio, busca, ¿sí?, que sea una cámara GESEL. Es por eso que Medicina Legal va en mesa de partes a ofrecerle una fecha de entrevista, una fecha de cámara GESEL. Entonces, lo que hace Medicina Legal es trabajar con un médico legista para tener ese examen, ¿sí?, que es requisito indispensable para todos los delitos contra la libertad sexual. Hace poco un abogado me preguntó, doctor, ¿qué pasaría si el menor no quiere pasar la cámara? Entonces, ya no existe certificado médico. Hay que tener bastante cuidado en este espacio. Como la cámara, como el protocolo el protocolo de guía, de entrevista única y cámara GESEL solicita un certificado médico, lo que puede hacer el menor es ir con la mamá a medicina legal, donde el médico, y por ejemplo, un tema de tocamientos. Un tema de tocamientos, pues definitivamente en sus partes íntimas no ha sido, pues, no, digamos, vulneradas a través de una penetración. Entonces, lo que hacen, nunca va a existir una conclusión de este tipo si ha sido tocamiento. Entonces, lo que hacen los familiares es, ¿para qué mi hijo va a vulnerar sus partes íntimas? Y más bien lo estoy presentando, pero mi hijo no quiere pasar este procedimiento porque no lo ve necesario. Entonces, el médico, ¿qué hace? Da un certificado médico de que el menor no quiere pasar por esas condiciones. Entonces, cuando eso es anexado a la carpeta fiscal, el perito, antes de hacer la cámara GESEL, necesita un certificado médico y lo observa, lo mira, que sí está. Y el menor menciona que no va a pasar médico legista porque no lo ve necesario, porque esto ha sido un tema de tocamientos. Entonces, se está validando también en el tema médico que esto está sucediendo. Y como existe ese certificado médico, el protocolo de la guía no se ha vulnerado, existe. ¿Qué pasaría? Como una vez un fiscal me dijo, doctor, examen médico no hay. ¿Y esto por qué? Porque sabe que es requisito. Es que el niño cuando estaba ahí desapareció, no sé a dónde se escapó. Pero hay que seguir con la cámara GESEL. No, disculpe, esto no se va a dar, no se va a permitir.
porque yo estaría trabajando en vano y más aún estaría perjudicando a la investigación, porque si se hace una cámara Gesell, ya no se puede hacer una segunda cámara Gesell, por algo se llama entrevista única. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. La experiencia hace que esto se haga respetar, no solamente para que el psicólogo se cuide y se proteja de repente una posible denuncia por un no cumplimiento de sus funciones, sino para también no vulnerar los derechos de un menor, y más aún que la información no sea dañada o perjudicada y después ya no se utilice. Hay que tener bastante cuidado. Muchos dicen que las cámaras Gesell están direccionadas, y esto es algo que no se cumple, no pasa eso. Los psicólogos que llevamos la cámara Gesell a veces nos llaman por un tema por transparencia de forma aleatoria. Por ejemplo, las cámaras Gesell, cuando se programa, lo hace mesa de partes, sin ver qué perito está, qué perito no está, solamente coloca las fechas y pone las horas. Ahora, el perito puede ser que en este mes esté de vacaciones, o puede que tenga un accidente, o puede que esté mal de salud, o simplemente pueda trabajar en las mañanas o en las tardes según los horarios que le ha correspondido. Por eso hay que tener bastante cuidado en ese espacio. Los peritos son peritos de turno, o sea, del momento. Recién nos estamos enterando, al momento de llegar al trabajo, qué cámaras están para el día de hoy, y recién estamos investigando cuáles son los actuados a la mesa, la carpeta fiscal. Una vez que ya se tiene el médico legista, ya tenemos esa solicitud para cámara Gesell. Y también está el perito que está de turno. Entonces lo que se realiza es la cámara Gesell, y posterior a la cámara lo que se hace es la evaluación psicológica. Y posterior a esto, recién se hace el informe del peritaje psicológico. Muchos me han dicho, doctor, con una cámara es suficiente, ya el menor no quiere venir a su evaluación psicológica. El protocolo dice, cámara Gesell y evaluación psicológica. Si el menor no quiere venir, esa investigación por el tema psicológico en cámara se cae. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir todos los requisitos. La cámara Gesell, relato de los hechos del menor, acompañado por su evaluación psicológica en consultorio. Estos dos van a ser analizados y recién sale un informe. Imposible hacer cámara Gesell y que el psicólogo perito dé un informe. Es imposible, porque en la evaluación psicológica nosotros empezamos a entender la personalidad del peritado, la persona investigada. Cuáles son sus emociones, si están afectados o no, cuáles son los indicadores que se observan a través de este hecho que estaba vivenciando. Entonces, es imposible dar un informe con tan solo la mitad de lo que puede ofrecer en cuanto a información psicológica un menor o un adulto. Por eso hay que tener bastante cuidado. Si hay un informe de cámara Gesell, más no de la evaluación psicológica, esa cámara se cae. Esa investigación se cae. Ya no tiene validez. Ya está perjudicando al menor. Por eso la responsabilidad que tiene el perito al momento de hacer eso. Antes mencioné que la cámara Gesell en prueba constituida está dirigida por el fiscal. Y esta es quien hace las preguntas a través del fiscal, a través de fiscalía. Y esta información es usada como órgano de prueba. En cambio, en la prueba anticipada es conducida por el juez, ¿sí? Y las personas a través pueden preguntar a través del juez todas las preguntas, ¿no? A través del imputado, el abogado del imputado, el abogado de la defensa. Y esta información también lo usan como evidencia y órgano de prueba. Así que esa es la diferencia, ¿no? Cámara Gesell, prueba constituida, o cámara Gesell, prueba anticipada. Ellos son los que manejan esto. Doctor, pero ¿cuál de estas dos es mejor? Yo considero que la prueba anticipada. ¿Y esto por qué? Porque ya el juez conoce y sabe qué es lo que está sucediendo. En cambio, en una prueba constituida en cámara Gesell, hasta que el fiscal no reúna todas las evidencias y ésta de alguna manera lo formalice para una investigación y que llegue a juzgado, pues definitivamente va a pasar mucho tiempo. Y a veces esto genera pues esa burocracia, ¿no? De que las investigaciones demoren tanto. En cambio, en una prueba anticipada, pues definitivamente quien ya lo está observando todo es el mismo juez, y él puede ya estar determinando prisión preventiva, ya estaría determinando cosas mucho más efectivas, ¿no? Y eso sería mucho más rápido en cuanto a tiempo de un proceso legal. Esto puede ser beneficioso tanto para la víctima como para el presunto agresor. Digamos que un presunto agresor no tiene responsabilidad en nada y se le hace una prueba anticipada, así como también se observa en cámara Gesell que la menor no tiene nada y el presunto agresor también ya se le está investigando de manera rápida, pues definitivamente también es un apoyo para un presunto agresor que no tiene responsabilidad alguna, pero sin embargo esto ha sido llevado por un tema de venganza, de odio,
o de tirria para con estas personas, ¿no? Por algún motivo. Entonces, esto ayuda también. Y doctor, ¿y quién está a cargo de que esto se lleve a través de prueba anticipada? El que lo tiene que formular o el que tiene el que tiene que solicitar es el fiscal que está llevando la investigación. El fiscal tiene que pedir al juzgado para que esto sea manejado a través de una prueba anticipada. No sé si hay una pregunta. Sí, doctor, tenía una consulta, más o menos ya lo explicó porque estaba en duda con el término de prueba anticipada y también usted mencionó el término de prueba constituida, creo me parece, ¿no? Sí. Algo así. Más o menos, bueno, yo no soy abogado, pero de lo que le entiendo es de que la prueba anticipada es cuando, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Que X persona diga ante el fiscal, sí, yo tengo la culpa, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ya está aceptando su responsabilidad, entonces en ese sentido se puede ordenar esta parte de lo que es la prueba anticipada, o cómo sería en ese sentido, ¿no? Y cuando hay esta figura de la prueba anticipada, usted menciona que el juez es quien dirige toda la Cámara GESEL. Es decir, doctor, que el juez hasta cierto punto le dice al psicólogo, ¿sabe qué? Usted, señor psicólogo, va a tener que hacer estas ciertas preguntas. ¿Algo así es doctor? Esa era mi consulta. Sí. Como ya lo mencioné, la prueba anticipada lo realiza el juez en Cámara GESEL, lo realiza. Él es el que está a cargo, él es el que dirige la investigación en Cámara GESEL, porque está observando todo. Pero las preguntas las realizan los demás, pero a través de la voz y digamos, de las preguntas que hace el mismo juez. ¿Qué quiere decir? Que el abogado del imputado está, y el abogado no puede preguntarme de forma directa a mí, a través de ese medio tecnológico, ¿no? De audio que tenemos, sino que el abogado del imputado menciona, doctor, esta es la pregunta. Entonces, ¿quién hace la pregunta? Es el juez. El juez dice, el abogado del imputado pregunta y hace la pregunta. Entonces, todo está en dirección del juez. No hay un abogado. ¿Y esto por qué? Porque justamente el juez lo que cuida es que si el abogado me hace una pregunta de frente a mí y de repente es impertinente o de repente ya se mencionó en Cámara GESEL, se estaría redundando y estaría generando una complicación, ¿no? En el tema de la investigación. Estaría de repente confundiendo no solamente al perito, sino también al peritado, en este caso el menor o un adulto. Entonces, lo que hace el juez en una prueba anticipada, en las preguntas, él pasa el filtro, ¿no? El filtro de cómo es la pregunta, y si ya... a ver, por favor, alguien está con un audio prendido. Por ejemplo, el juez hace el filtro, y si el juez ya escuchó esa respuesta en la información, en el relato de la menor, el juez menciona y le dice, ya lo contó, está dentro de la entrevista. No se puede hacer una pregunta que ya se mencionó, que ya la respuesta está ahí. Que tienen que hacer preguntas de algo que no se ha hablado, que no se ha explicado o que no se ha difundido en lo que es la Cámara. Entonces, ahí el juez hace eso. Pero si es una prueba constituida en Cámara GESEL, el que está ahí es el fiscal, y el fiscal también tiene esa opción de decidir qué pregunta o qué no pregunta para no perjudicar al tema, ¿no? Al tema de la información que se está brindando. Eso es lo que va. Eso es lo que va. Gracias, doctor. Gracias. Ok. Si alguien más tiene alguna pregunta. Bien. Entonces, ¿quiénes trabajan en la Cámara? Es muy diferente quién dirige la Cámara y quiénes trabajan en la Cámara. Hay que tener bastante cuidado. Eso. Quienes dirigen la Cámara, la consecución, quienes dan el permiso, doctor, ya empiece, por favor, es tanto el juez como el fiscal, ¿no? Tanto en su espacio de prueba constituida o prueba participada. Ahora, en el segundo espacio, ¿quiénes hacen las preguntas? Una vez que el perito empieza con el relato de los hechos, ya cuando no hay más que decir, el perito hace la pregunta respectiva para que fiscalía o juzgado hagan las preguntas. ¿Qué hace el perito una vez que ya tiene toda la información y que ya está acorde a lo que quiere como información de los hechos? El perito menciona, ¿alguna pregunta, por favor?
Entonces, en la otra parte ya están escuchando eso, entonces juzgado se pone en contacto con el perito, o si no, el fiscal se pone en contacto para las preguntas respectivas. No es que en plena entrevista se hacen las preguntas, no. Primero el perito tiene que buscar la información total hasta donde puede, hasta donde considera que ya son necesarias ese relato, y recién puede ser que algo se le ha escapado, algo que de repente es importante para la investigación, es por eso que el perito menciona alguna pregunta, por favor, y ahí es donde ellos son los que hacen las preguntas respectivas. ¿Quiénes trabajan en la Cámara GESEL? Definitivamente el psicólogo perito y el digitador. Son ellos los que están en todo momento en contacto. ¿Quién hace la entrevista? El perito. ¿Quién hace la evaluación psicológica en consultorio? El perito. ¿Quién emite el informe pericial psicológico? El perito. ¿Quién después de este informe pericial va a los juicios orales, ratificaciones, debate pericial, en sustentación? El perito psicólogo. O sea, eso todo es su trabajo. Ahora, ¿el digitador qué hace? Realiza la grabación de esto, el quemado y lacrado de los CDs en cámara GESEL. Posterior realiza la transcripción de todo lo que es la entrevista en cámara GESEL, y esto emite estas transcripciones, uno a la fiscalía, puede ser al juzgado, y también al perito correspondiente, ¿no? Que ha llevado tanto eso, y todas tienen que tener tanto la firma física y a veces pues la digital también, ¿no? La firma física o digital, dependiendo de cómo se da. Eso es quienes trabajan lo que es la Cámara GESEL. Este es el protocolo de la entrevista, de la guía de entrevista única, y estas son las cosas que tienen que cumplirse para que este procedimiento no se caiga. Una solicitud de parte de Fiscalía pidiendo que se tiene que investigar, que eso llegue a mesa de partes, que exista una fecha de programación de esta entrevista, el perito psicólogo de turno que está dentro de ese espacio, tienen que estar todas las partes, los actores jurídicos, todos tienen que estar. Si hay uno que no está, lamentablemente, esto no va a ser válido. Por eso hay un control de asistencia físico también, donde todos colocan su firma y su hora de ingreso. También existen los actuados, que quiere decir la información que se tiene de la investigación, y a la vez tiene que tener su certificado médico legal, y esto lo hace el fiscal. Antes de entrar a Cámara GESEL existe una preentrevista, donde se le explica el procedimiento tanto al menor, al adulto, como a sus padres del menor y como al adulto en sí. Esto se tiene que dar, porque si no se da esto, no existe este tema de acá. ¿Cuál es eso? El consentimiento que tienen que firmar tanto el menor como la persona adulta o el apoderado de este menor. Todos ellos tienen que firmar el consentimiento de que quieren pasar. Hay menores de edad que no están de acuerdo pasar, hay padres de familia que no están de acuerdo pasar, pero a veces cuando se les explica el procedimiento y ven que solamente es una entrevista, un diálogo y todo lo que está referido a lo que es verdad nada más, a veces piensan de manera distinta y empiezan a trabajar la Cámara GESEL. Por eso hay que tener bastante cuidado. Eso ya es experticia del perito. Después de esto, ya que están los consentimientos, la explicación, la preentrevista, se da la entrevista de Cámara GESEL en Cámara GESEL y después de esto, firman la concurrencia, ¿no? Es un acta de concurrencia de quienes han estado en Cámara GESEL y que se ha dado una hora de inicio, una hora de término, se hace la quema de los CDs, la grabación, y esto se genera un tema de cadena de custodia. Eso también lo vamos a hablar ahorita, porque a veces se ha vulnerado eso. La cadena de custodia, ¿sí? Se ha vulnerado ¿en qué sentido? De que a veces esta grabación o esta transcripción no se ha dado o no se ha guardado como debería ser. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese campo, ¿ya? Por ejemplo, en la cadena de custodia se dice que esta cámara no puede ser utilizada para otras investigaciones, pero sin embargo se sabe también que algunas fiscalías o algunos abogados utilizan estas cámaras para generar un tema de información complementaria para otras investigaciones, vulnerando los derechos de todo lo que se ha vertido en esa cámara, y lamentablemente si eso se da, está en la autoridad del juez decir, darle, por ejemplo, una negativa de que eso se presente, ¿no? Y si se presenta, está vulnerando los derechos de un menor. Imposible, eso no se puede dar. Hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Después de esto, de la Cámara GESEL, se hace una evaluación en consultorio que es complementario, ¿sí? Y después se hace la elaboración del informe con las conclusiones respectivas. Si este protocolo
se da de esa forma y de esa manera se está cumpliendo todo, esa cámara tiene validez. Pero si hay una de ellas que no existe, lamentablemente, pues no hay. ¿Qué pasaría? Dice que están todas las partes, pero en el control de asistencia el abogado del imputado nunca firmó. Hay que tener bastante cuidado. Esto podría ser que desestabilice toda la investigación y más aún, ¿cómo da referencia de que el abogado del imputado estuvo? Muchos van a decir, no, pero yo lo vi. Pero ¿cuál es la evidencia de que el abogado esté ahí? No, que realizó la pregunta, es que la pregunta no la realizó él, la pregunta lo realizó el fiscal y también el juez. Entonces ni siquiera hay una evidencia de que realmente esté su voz grabada ahí. ¿Cómo está entonces el control de asistencia? Por eso hay que tener bastante cuidado y ver exactamente cuáles son los requisitos para llevar esta cámara GESEL. El proceso de la cámara GESEL de abuso sexual o de violación sexual, primero tenemos que preparar el ambiente, después preparar al peritado, en este caso al evaluado, generar un tema de observación para ver cuáles son las conductas, las emociones, si están concordantes a lo que él explica, y también observar lo que es la grabación del agrado de estos CDs, la evaluación en consultorio. Después el mismo perito hace un análisis de toda la información que ha realizado y posteriormente hace su informe de pericia psicológica. Eso es lo que todo perito tiene que realizar según el procedimiento de cámara GESEL. Ahora, este es el procedimiento de la entrevista en cámara GESEL, solamente de la entrevista. Por eso, previo a la entrevista, ¿quiénes se reúnen? El fiscal, el psicólogo y el licitador para ver qué es lo que se va a llevar a cabo, qué es la investigación, qué es lo que se ha hecho con la investigación hasta ahora. Es por eso que el fiscal ahí, antes de la entrevista, verifica si todos los actores jurídicos están presentes. Esto es previo a la entrevista. Antes de la entrevista, el fiscal se reúne con el psicólogo y me informa cómo es el caso. Han presentado una denuncia el día tal, la hora tal. ¿Quién presentó la denuncia? Lo presentó el director, porque la menor le contó a la profesora que había sido tocada y empieza a dilucidar, ¿no? Cómo ha sido de manera así puntual, cómo ha sido este proceso. Entonces el psicólogo ya tiene la idea de cómo empezar la entrevista y cómo manejar ese diálogo con la menor de menos a más, ¿no? Como un cuento, ¿no? Que sea progresivo. Entonces, eso es lo que va. Después el fiscal se reúne con el padre y el menor y le explica el procedimiento. Muy aparte, el psicólogo también se reúne con el padre o con el menor y con el menor para explicarle cómo va a ser. Una cosa es que el fiscal le diga lo que va a pasar, pero el psicólogo también tiene su forma de cómo mencionar o decir qué es lo que va a suceder en cámara GESEL. Durante la entrevista, ¿quién es el que da la orden de iniciar todo? ¿El fiscal o el juez? El psicólogo se presenta y empieza la entrevista a través del rapport, de tema de confianza y cosas por el estilo. Ahí es donde el psicólogo recopila toda la información que el menor o el adulto va a empezar a mencionar a través de relato, y entonces después ya cuando ya está el psicólogo terminó de sacar toda esa información, ya no necesita más, entonces él hace la pregunta al fiscal o al juez, ¿alguna pregunta? Entonces el fiscal y el juez transmiten las preguntas a las personas, en este caso al abogado del imputado y al abogado también del defensor, como que la fiscalía también, si el juez lleva, fiscalía también puede hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Y una vez culminada la entrevista, ¿sí? El que da pues el pase de que esto ya se va a cerrar, porque ya no hay más preguntas, el psicólogo pregunta, doctor, ¿hay alguna más preguntas? Ya no hay, puede cerrarlo. Entonces se cierra, entonces el psicólogo le agradece al evaluado, al aperitado, que esto ya se terminó y que le agradece por la información que le ha brindado y dando las recomendaciones necesarias para evitar que esto vuelva a suceder tarde o temprano otra vez. Y se firman todas las actas, el sobre de la grabación para que esto de ahí sea lacrado y lo tengan como evidencia, ¿no? Lo tengan como evidencia. Hay que preparar al menor antes de ingresar a cámara GESEL. Hay que decirle que esto se tiene que grabar. Hay que decirle que esto solamente se hace una sola vez y que tiene esta oportunidad para descargar todo lo que ha vivenciado en cuanto a detalles, que es el único momento para poder decir estas cosas y este menor se sienta seguro y cómodo, ¿no? Que esta grabación se va a quedar solamente en lo que es, pues, el tema jurídico, en fiscalía o en juzgado y también en medicina legal, más nadie tiene esta información, ¿no? Y también preguntar si el menor, pues, está con las condiciones idóneas para poder pasar esta cámara GESEL.
¿Cuáles son las particularidades de la cámara GESEL? El tema de la comunicación, son quechohablantes, aymara, y como eso ya les mencioné, que existe un especialista, un traductor profesional que está ya acreditado. Si no estuviera acreditado, esto tampoco valdría la pena. Tiene que estar acreditado por el Ministerio Público, por juzgado. También el tema de la discapacidad, sordos, sordomudos, a través del lenguaje de señas, que haya un especialista en este campo para que el psicólogo pueda preguntar en cuanto a la información y que también pues los traductores también regresen esa información de la misma forma, pero tan solo con lo que se dice, no poner algo adicional. También si existe un tema de deterioro cognitivo, por ejemplo, retardo mental, síndrome de Down o demencia, puede tener esto. Doctor, si hay alguien que está de retardo mental, según la experiencia, a mí me ha pasado y en varias oportunidades, que una persona con retardo mental ha dicho cosas puntuales, pero ha mencionado, ¿sí? Ha mencionado la interacción que tuvo con esta persona, ¿sí? En su forma de ser, en su forma de comunicarse. Entonces, ha estado un especialista también en este tema y también ha notado que la información ha sido precisa, ha sido idónea. Entonces, esto concuerda para que esto también sea como una evidencia, órgano de prueba. El psicólogo, ¿cómo debe ser en lo que es una cámara GESEL? Definitivamente tiene que generar rapport, tiene que buscar el relato espontáneo. Él no tiene que hacer preguntas sugeridas ni sugestionadas. No puede hacer eso. No puede colocar una palabra que el mismo menor no haya mencionado. Si esto lo coloca, definitivamente está sugestionado, está dirigido, hay un direccionamiento. Y ahí definitivamente no existe esa espontaneidad. Entonces no hay un relato, sino hay un tema digamos, de información que está siendo dirigida. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso, para capacitarse en este espacio, hay que saber de entrevista y cómo llevar una entrevista sin perjudicar o alterar la información de esta entrevista. Normalmente acá son expertos en lo que es la entrevista clínica forense. Clínica para ver sintomatología o síntomas y forense para relacionarlos a un hecho delictivo, un hecho legal, donde han incursionado, pues han interactuado dos personas. En este caso, como le dicen, la pareja legal, ¿no? Hay una víctima y también hay un agresor, ¿no? Expresarse, comunicarse con un vocabulario claro y sencillo, dependiendo de la edad, la cultura, de la experiencia, de la formación de la persona que se está entrevistando. Lo normal que se utiliza es una entrevista semiestructurada, ya que dejamos que el menor solito diga la información, pero a veces el menor dice más de lo necesario, entonces ahí metemos una pregunta directa, pero que esté relacionada a lo que dice el menor, para hacerlo retroceder y no dejarlo que esté hablando cosas que de repente no ayuden en la investigación, y eso es lo que no se quiere. Por eso se utilizan las técnicas del parafraseo, utilizar las frases que dice el menor y las palabras que usa el menor para hacer las preguntas respectivas. Por eso tenemos que evitar estos prejuicios o juicios de valor. Por ejemplo, no ver a una víctima solamente porque no llora, no es víctima, o simplemente porque es un agresor y tiene cara de malo, es agresor. Tenemos que evitar totalmente estos prejuicios y juicios de valor y buscar la información idónea para aclarar los hechos. Eso es lo único que se necesita o lo que tiene que tener el perfil de psicólogo, ¿no? Y ya lo mencioné desde un inicio, esta información no va a darse nunca un informe del peritaje psicológico si no están estos dos, la cámara GESEL y elaboración psicológica. Doctor, cámara GESEL, haga mi informe. No. Doctor, ha hecho su evaluación psicológica, pero no hay cámara GESEL. No. Tienen que cumplirse los dos. Doctor, ¿puede hacer una cámara GESEL un perito y la evaluación psicológica otro perito? Es imposible, porque estaríamos revictimizando, buscando a dos personas que sepan dos historias distintas, dos manejos distintos, y lamentablemente el menor confianza, rapport, se pierde. Conclusión, derechos vulnerados. No se puede, imposible. Doctor, la cámara GESEL lo hizo un psicólogo, pero ahora ya no está. Ya no está. Ha renunciado, ha fallecido. También se puede dar eso. ¿Y qué es lo que ahora la evaluación psicológica nunca se ha hecho? Pues eso ya es tema de fiscalía. No ha prestado la atención necesaria al caso y lo que ha hecho pues es dejarlo pasar hasta que desapareció la cámara, ¿no? Eso hay que tener bastante cuidado, esto hay que observar. Esto es lo que normalmente se hace en una cámara GESEL, ¿sí? Una entrevista semiestructurada, se habla acerca de los relatos de los hechos. Y cuando se habla de los relatos de los hechos, ¿qué hace el psicólogo? Busca
indicadores cognitivos, conductuales, emocionales y fisiológicos. Posterior a la cámara Gesell, se hace la evaluación psicológica en consultorio. Y cuando se hace la evaluación psicológica en consultorio, se pide la información psicobiográfica. ¿Qué significa eso? Que vamos a hablar acerca de su vida personal y su vida familiar. Su vida personal, ¿qué quiere decir? ¿A qué edad ha estudiado? ¿Sigue estudiando? ¿Ha trabajado o no? ¿Ha tenido relaciones sexuales o no? ¿Cómo ha sido en la niñez? ¿Cómo ha sido en la adolescencia? ¿Cuáles son los hábitos más comunes que tiene? Y familiar, ¿quién es tu papá? ¿En qué hace? ¿Qué tipo de carácter tiene? ¿Quién es tu mamá? ¿Tu tío? ¿Tus hermanos? ¿Tienes más hermanos? ¿Tienes padrastro? ¿Has tenido pareja, enamorado? Y cosas del estilo. Todo eso se evalúa en la información psicobiográfica. Después se hacen las pruebas psicológicas, que pueden ser proyectivas a través de dibujos y psicométricas a través de, digamos, cuestionarios. Después el psicólogo, una vez teniendo toda esa información en cámara Gesell, evaluación psicológica, ¿qué es lo que hace? Y pruebas psicológicas, ¿qué es lo que hace? Un análisis y hace una discusión forense. Hace una triangulación forense. ¿Qué cosa? Utiliza las teorías, utiliza la práctica, utiliza la experiencia y está relacionándolo con el hecho que ha trabajado, ¿no? Que ha recibido como información. Si en las conclusiones aparece no afectación psicológica, pues definitivamente es porque el psicólogo no ha encontrado nada o no existe esa credibilidad de que los hechos se hayan generado. Pero si el psicólogo sí se pronuncia con afectación psicológica, pues definitivamente puede ser cognitiva, puede ser conductual o puede ser emocional. Puede ser cognitiva conductual, puede ser conductual y emocional. Pueden tener los tres a la vez, eso dependiendo del perito y cómo lo va a explicar. Entonces, si tiene una afectación psicológica, está en función del perito determinar si esta persona tiene daño psíquico. Y este va a determinar si es leve, moderado o grave. Y esto ¿cuándo se da una evaluación de daño psíquico, doctor? 6 meses después de una afectación, de haber dado su informe de afectación psicológica. Doctor, de cada 100 evaluaciones, ¿cuántos pasan a valoración de daño psíquico? Yo les puedo decir que 1 o 2, y eso exagerando. Puede ser que ninguno. ¿Por qué? Porque casi todas las investigaciones quedan en afectación psicológica y como un ser humano tiende a la reestructuración, esto ya va disminuyendo. Entonces está en el perito determinar si esto es para daño psíquico o no. Entonces, para terminar esto, el psicólogo ve los indicadores psicológicos y ve si estos indicadores son compatibles o no compatibles a esta investigación. ¿Son compatibles o no? ¿Cuáles son las técnicas de evaluación en cámara Gesell? Definitivamente uno es la entrevista clínica forense a través de la entrevista semiestructurada, ¿sí? El tema, la disciplina que más ayuda en este tipo de investigaciones es el cognitivo-conductual. Un psicólogo humanista, un psicólogo psicoanalista ayudaría, pero generaría algún tema de problemas. ¿Por qué? Porque se estaría dejando llevar por su disciplina. Entonces, el cognitivo-conductual siempre la tendencia es buscar información real y objetiva. Por eso, si alguien quiere ser perito, psicólogo, tiene que llevar, digamos, una especialización o una maestría en lo que es lo cognitivo-conductual, ya que es la búsqueda de esta información, ¿no? Real y objetiva. Eso es lo que sucede. Esas son las técnicas de evaluación en cámara Gesell. Las pruebas psicológicas, la triangulación que ya les hice ver antes, y la consistencia de los indicadores psicológicos que sí o sí tienen que presentarse y darse. En la entrevista tiene que ser el relato espontáneo y natural. Es para darle fiabilidad a este tipo de, digamos, información que se va a brindar. Y también el tema de la simulación y disimulación, si vamos a ver si se está exagerando en los indicadores o simplemente es una persona sana que está generando un problema que no corresponde. O es una persona que tiene el problema y de repente lo está tapando, ¿no? Como las personas que a veces han pasado la experiencia de una violación y por tratar de encubrir se hacen ver que están bien y que están sanas, cuando no es así. Eso también hay que tomarlo en consideración. El apoyo para corroborar la información, y esto a través de teorías y tal vez a través de un análisis conjunto para hacer las conclusiones y las recomendaciones de un informe pericial. Miren, todo el trabajo que realiza un psicólogo perito forense para obtener lo que realmente existe en un relato de hechos y para darle esa credibilidad en cuanto a detalles, en cuanto a lógica, en cuanto a proyección, en cuanto a ejecución de todo lo que ha vivenciado y experimentado este menor.
Después de la cámara Gesell se hace, como ya lo dije, una revisión y un análisis conjunto de todo lo que se ha tenido en cuanto a información y eso justamente es lo que evalúa el perito al momento de observar todos los detalles de esta entrevista en cámara Gesell. ¿Por qué se suspende una cámara Gesell? Porque ya pasaron más de 15 minutos. Y otro, que no existan actores jurídicos o el traductor no esté si es un quechua hablante. Que no exista certificado médico. Que los problemas informáticos o eso generen pues un problema de luz, de internet, y eso también no es adecuado llevar. Poco colaboración del peritado. Puede ser que el peritado no quiera hablar, no quiere decir, pero también hay que entender que es experticia del perito, buscar la información y hacerlo, más que hablar, hacer que esta persona lo diga con tanta voluntad y empiece a trabajar con él de manera idónea, ¿no? Cuando no hay un lenguaje comprensible y cuando ya se dan más de 2 reprogramaciones, esto ya no se puede dar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de uso de cámara Gesell? Estas son, como ya les dije, personas agresivas, agresores, infractores o testigos, ellos no van. No se usa cámara Gesell para estas personas. Personas que tienen un lenguaje incomprensible, que no pueda comunicarse por más traductor o especialista, no se puede hablar. Personas sordomudas que no se comuniquen ni con lenguaje de señas, no se puede trabajar eso. Personas que presenten agresividad y la cuerda y que de alguna manera generen un riesgo para el perito, imposible. Estaríamos perjudicando, digamos, la integridad del perito. Personas que ya cuentan con 2 programaciones. Si ya cuentan con 2 programaciones, el perito está en función de decir, no, ya no se puede, porque la Cámara del Protocolo dice que máximo son 2 programaciones, más no. A veces, por los casos que son de repente muy graves, muy fuertes, a veces se permite, pero eso tiene que hacerlo el juzgado, no específicamente fiscalía. ¿Cuáles son las consideraciones? Cuando se hace una ampliación, por ejemplo, solicitud del juzgado. Nadie más, el fiscal no puede, el juzgado lo tiene que hacer. El tema de flagrancias. Por ejemplo, si hay un hecho que se pasa el día de hoy, hoy se tiene que investigar, hoy se tiene que hacer. Las evaluaciones psicológicas, ameritaba una cámara Gesell. Por ejemplo, hay una información, por ejemplo, el peritado viene por agresión física o psicológica, por violencia. Pero sin embargo, dentro de esta evaluación, el peritado dice, pero esta persona abusó de mí cuando yo tenía 14 años y ahora tengo 22. Entonces, desde ahí ya se está generando una consideración. Primero era que evaluación psicológica, nada más. Pero como estamos viendo que existe una información de un delito contra la libertad sexual y que está dándonos una información idónea, puntual de lo que ha sucedido, identificando hora, tiempo y todo eso, entonces ahí se puede aperturar una cámara Gesell y ya la evaluación psicológica puede estar a un lado. Y las reprogramaciones, si estos son de lejanía, se pueden dar y se pueden considerar. Este es el tema de la cadena de custodia, ¿sí? A ver un ratito, por favor, dame un segundo. Perfecto. El cadena de custodia, como ya lo mencioné, es que el artículo 13 del reglamento, registro audiovisual de actuaciones fiscales, ¿qué es lo que dice? Que esto no se puede utilizar para otro tipo de investigaciones, ni mucho menos que la información de esta grabación se ventile. ¿Por qué? Porque la ley 3036-4, el tema de lo que es derecho, ¿sí?, de género, vulnerabilidad de todos los integrantes del grupo familiar, no te permite que utilicen este tipo. Si usted es abogado, usted es perito y sabe que esta información viene de otra cámara, no hay que usarlo, ni mucho menos tampoco aconsejarlo, recomendarlo, porque estaríamos generando un tema de delito, vulnerabilidad de derechos de un menor. Es por eso que eso no se puede hacer. ¿Y de quién es la responsabilidad? De la cadena de custodia, de juzgados, si el juzgado lo tiene, Ministerio Público, Fiscalía si lo tiene, o Medicina Legal, que tiene normalmente una copia de todo esto. Y este es el formato del consentimiento informado para este tipo de personas. Bueno, agradezco mucho por su atención. Espero que se haya entendido cómo es el procedimiento de cámara Gesell específicamente para temas de violación sexual, abuso sexual
ya sea en menores, adultos, y cualquier consulta, cualquier detalle, estos son mis teléfonos, este es mi correo, ese es mi Facebook también, me pueden solicitar cualquier tipo de apoyo o algo así, ¿no? Un contacto. Más bien agradecer a la institución CEPIC por la invitación, por haber buscado, digamos, mi intervención y poder darle esta información a ustedes, esta capacitación, y que haya estado a la altura de lo que ustedes deseen. Así que siempre es bueno tener pues un certificado a la mano, y justamente si es de los profesionales que corresponden al trabajo idóneo de este tipo de digamos, de trabajos, es algo que les va a ayudar bastante. Así es que agradezco a la institución, agradezco a todos los que han estado el día de hoy presentes, un abrazo, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto los voy a contestar. Sí, doctor. Más que pregunta, agradecimiento también por la información que ha compartido con nosotros el día de hoy. Bueno, yo soy psicólogo, actualmente estoy trabajando en un centro de emergencia mujer en la región Loreto. Bueno, yo soy de Lima, pero estoy aquí por asunto de trabajo. Y bueno, siempre me ha gustado mucho todo esto, lo que es la rama forense, ¿no? Y bueno, pues en algún momento, Dios mediante, también poder ser perito, digamos, oficial o de parte, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante y de repente si es que hubiese la posibilidad de repente que el instituto pueda programar algún curso o algo relacionado de repente con lo que es meramente en cuanto a adquirir de repente las destrezas y las habilidades para hacer una buena entrevista en cámara GESEL también, ¿no? Porque una cosa es saber cómo funciona, digamos, o cómo está estructurado toda la cámara GESEL, pero otra es, como se dice en términos coloquiales, estar ahí cuando las papas queman, ¿no? Y entonces sería bueno, interesante también de repente por parte del instituto que pueda de repente haber la posibilidad más adelante de algún curso relacionado a ello, y yo creo que todos los interesados vamos a estar muy al pendiente de ello, ¿no? Y gracias nuevamente por la disertación del día de hoy y bueno, me voy muy satisfecho y gratamente con el aprendizaje de hoy. Buenas noches. Gracias, Pablo del Cruz. Muy interesantes sus palabras y tu recomendación. Espero que la institución lo considere y hacer un diplomado justamente para formar peritos en habilidades y técnicas, digamos, de entrevista y manejo, no solamente de entrevistas, sino en cámara GESI, también consultorio, justamente de este tipo de investigaciones. Y quién no también, ¿no? Meter en este diplomado cómo realizar, pues, digamos, las audiencias, ¿no? Los temas de sustentación en juicios orales para que de alguna forma las personas que ya están metiéndose en este campo de acción que es lo forense, sepan de alguna forma cómo guiarse, ¿no? Cómo guiarse y no generar de repente un perjuicio no solamente para con ellos, ¿no? Porque si a veces hacemos una mala praxis, ya las denuncias nos están cayendo y eso no nos ayuda en nada, más bien al contrario, buscar la forma de brindar estos conocimientos, esas capacitaciones, y creo que un diplomado con esas, y no solamente ver el tema de los agresores, de entrevistas, perdón, el tema de las víctimas, sino también cómo hacer un perfil psicosexual o cómo evaluar a un agresor sexual, ya sea infractor, en este caso adolescentes, o también el tema de los adultos, digamos, con este tipo de problemas, ¿no? Porque en los perfiles psicosexuales, si hay información de abusos o violación sexual en cámara GESE, la otra contraparte es cómo identificar a un presunto agresor sexual, un infractor sexual, y cuáles son, pues, las técnicas que se utilizan, qué tipo de entrevista o qué preguntas normalmente se usan para que se pueda identificar si esta persona tiene un tema de patología o una alteración en el área psicosexual, o en qué errores no deberíamos cometer en el tema de la entrevista para no perjudicar justamente pues, su procedimiento en cuanto a buscar información, ¿no? Porque a veces yo también sé que a veces en vez de preguntar, más bien coaccionan o presionan, y esto no se hace, eso no es entrevista. Nosotros no hacemos interrogatorio.
Y eso también a veces algunos peritos, según la experiencia y el tiempo, lo van aprendiendo, lo van aprendiendo. Así que muy buena recomendación y espero que la institución lo tenga presente y se forme eso, ¿no? Y que la invitación esté ya desde ya. Bien, no sé si hay algo más y bueno, la institución entonces que tome la palabra ya para generar esto, ¿no? Para ya dar un término. También puede ser, sí, es una buena opción también lo que dice su compañero, que también se puede trabajar para resolver dudas en este aspecto, pero lo recomendable, mi estimado Jorge, también es en la práctica, en la práctica. Jorge Luis Prada Lagos, bueno, es- te conozco, creo, sí, me recuerdo de ti. Y me da mucho gusto que estés aquí en esta ponencia. Un saludo, Jorge Luis Prada Lagos. Es un gusto, es un gusto saber de ti. Me recuerdo de personas que salen siempre con esa mentalidad de generar de la psicología cosas muy interesantes. Y sí, sí te recuerdo, eres una de las personas que considero mucho, y también me gustaría que te unas al tema de las ponencias, porque eres un conocedor mucho de cosas que van a ayudar y van a aportar a muchas personas aquí. Así es que, sí, bueno, agradecer entonces a todos ustedes, un abrazo y con esto ya doy término a mi ponencia. Un abrazo, cuídense mucho. Bueno, muy buenas noches a todos con todos los participantes. Gracias, psicólogo Carlos Esteban Sáciga, por la ponencia. Fue un curso bastante productivo para poder fortalecer nuestros conocimientos, ¿no? Y agradecemos sinceramente su participación de cada uno de ustedes en esta clase virtual. Espero que hayan encontrado una valiosa enseñanza compartida por nuestro estimado psicólogo Carlos Esteban Sáciga. Y pues si desean obtener el certificado por su participación, les invitamos a seguir el enlace proporcionado por el chat del Meet para obtener su certificado y asimismo información. También escribirnos al número 918-619-417 y de igual manera estén invitados para los próximos cursos que daremos. También no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estaremos compartiendo cursos de especialización y diplomados de diversos temas con mayor demanda en el ámbito laboral. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, agradecemos su compromiso y nos vemos en futuras clases. Muy buenas noches, queridos participantes. Gracias.